Con tu permiso, vamos a ingresar a tu hogar. Muy bien, una mujer inteligente. Invirtió donde era. ¿Cuánto estás pidiendo por este apartamento? Oigan, miren, hoy tengo un plan bastante inesperado que me propuso un amigo. Me dijo, tengo las llaves del apartamento de una amiga que se devolvió a Colombia y podemos visitar el apartamento hoy porque mañana las llaves se le van a pasar a un agente inmobiliario. ¿Quiere hacer un video? Yo pues claro, eso me interesa de sobremanera. No obstante, no quiero que esto se vaya a entender como una especie de allanamiento de morada. Entonces vamos a llamar a la dueña antes de ingresar al edificio para ver si todo está bien y hacemos un house tour en su apartamento. Así que esto está súper improvisado. Vamos a ver cómo nos va conociendo el apartamento de una persona que en este momento ni siquiera se encuentra aquí en Canadá. Te quería mostrar algo a ver si todavía te acuerdas. Bueno, con tu permiso vamos a ingresar a tu hogar. ¿No hay problema? Listo. Vale. Ya te vuelvo a llamar. Bueno, Chao. está bueno. ¿Tercer piso? Silvia, te perdí. Mayday, Mayday. Está un poquito complicada la comunicación con la dueña, porque la idea es que ella nos acompañe a hacer el video allá arriba. Pero bueno, si ella no pudo aparecer, pues no vamos a perder la visita. Entonces, vamos subiendo para allá. Ahora aquí vamos a utilizar nuestras palabras mágicas y vamos a ingresar al apartamento. Nuestro camarógrafo invitado que no quiere ser identificado, pues está ahí acompañándonos a visitar este espacio. Silvia, ¿tú hace cuánto que no vienes por acá? Yo estuve allá el año pasado, Ok, en mayo, sí, mayo-junio. sí. Bueno, estamos aquí evaluando cómo te lo dejaron y pues vemos que el que lo tenía rentado no le echó muchas ganas a dejarlo limpio, ¿no? Está un poquito sucio. Sí, está un poquito sucio. Nos dejaron aquí los cortineros como un poquito dejaditos. El hombre dejó cosas allá en el balcón, pero bueno, antes de hablar de todo eso, pues para la gente que no conoce el apartamento, voy a mostrarles cómo es. Tú me vas acompañando. Y si tienes algo que añadir, pues por favor, dale de una. Aquí estamos en la puerta e inmediatamente nos vamos a encontrar con una cocina que tú me corregirás o no, creo que es en melamina. El mesón, ¿esto es granito o esto es quartz? Esto es granito. Eso es granito. ¿Tú lo escogiste? Sí. Está bien lindo, me gusta. Bueno, aquí el fondo el backsplash está verde. No sé por qué. ¿Por qué lo escogiste verde? En realidad no me acuerdo, es que yo compré ya ese apartamento hace mucho rato. Bueno, Y lo que se quería como contrastar era la melamina de los muebles con el enchape de la cocina. perfecto, te entiendo. Por cierto, me chismosearon que eres arquitecta, ¿eso es verdad? Sí. Ah, bueno, Sí, entonces señor. estoy hablando con una colega. Muy bien, muy bien. Ok, aquí entonces podemos hablar con dimensiones. Este espacio de sala-comedor, ¿tú cuánto dirías que tiene? Uy, en pies cuadrados ya yo estoy un poquito desactualizada en Ajá. ese asunto, pero yo diría que por ahí que unos 45 metros cuadrados, Pero incluyendo la cocina, ¿quieres decir? creo. No sé, ya. No. Yo creo que estás generosa. Yo le pondría como unos 30 por ahí. En la parte donde está el camarógrafo, pues me imagino que ahí tenías el comedor y toda esta parte es la sala, ¿cierto? Pues en realidad sí yo nunca viví ahí. Ah, ok. Compré Ok, y lo arrendé. ok. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de inversiones. Vamos a terminar de mostrar el espacio. Aquí al lado de la cocina tienes un closet. Bueno, tienes ahí el intercambiador, el échangeur d'air, sí, y aquí pues me imagino que era como tu sitio de colgar abrigos. Y este panel que está aquí, pues es el panel eléctrico donde también llegan las conexiones de internet. Aquí, directico enfrente, tenemos otro sitio de rangement para acomodar cosas, que me parece que está bien cómodo. De hecho, antes creo que como toda esta parte se lo hubiese podido aprovechar un poco más, ¿no te parece? Sí, lo hubieran podido aprovechar más. Sí. Bueno, hay consejos que uno va dando por el camino. Ahora, este es el baño. Yo creo que vamos a dejar que el camarógrafo, que no quiere salir, entre. Voy a tomar yo la cámara porque ahora se me puso tímido. Aquí pues tenemos el lavamanos rojo. ¿Este rojo qué es? ¿Qué material es este?
Creo que es melamina también. Sí, sí, tiene cara de ser melamina. Bueno, listo. Todos Pues, los creo que son de melamina. listo. Pues bueno, es un baño que yo diría que es más o menos de 8 pies por 5 pies. Está bien, con la tina, la cerámica está bien. Y si recuerdo bien, aquí atrás vamos a encontrar lavadora secadora. Sí. Oye, y ahí arriba tienes un buen espacio para aprovechar y hacer otra cosa, ¿no? Esto está grande. Es que el apartamento es alto, tiene 9 pies de altura. Sí, 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 eso me di cuenta, está bastante generoso. Bueno, voy a volver a salir. Vamos a ver si el camarógrafo está en otro lado, pero bueno, no importa. Ahí volvió. Ahora estoy ingresando a esta habitación esta supongo que es la habitación principal. Sí, esa es la principal, esa es la más grande. Debe tener más o menos unos 3 metros por 2,80, diría yo, más o menos. ¿Qué te parece? Sí, creo que sí. Listo. Me llama la atención la vista, o sea, este es un apartamento esquinero y hacia allá, si no me equivoco, está el suroeste, o sea que yo me imagino que tú tienes aquí iluminación 365 días del año, ¿no? Sí, eso es lo chévere de ese apartamento, le entra mucha luz y mucho sol. Sobre todo en invierno le entra un sol muy chévere. Sí, eso me doy cuenta. ¿Y los vecinos que tenemos aquí enfrente, eso qué es? Porque veo ahí como un quai de charbon, o sea que es algo industrial, supongo yo. Es algo industrial, yo en realidad no sé muy bien qué opera ahí todavía. Bueno. No sabía que delante del apartamento estaba una estación de policía y un gimnasio. Ajá. Que ahorita están, pues que demolieron y Sí. ahí están construyendo un proyecto nuevo Es- de vivienda. Pues yo vi un letrero de un Maxi. De hecho, mira, aquí podemos mostrarte de una vez. ¿Sí ves ahí dónde está la fresa? Además, hace parte del proyecto, pero el proyecto es toda esa manzana gigante Ah. y lo construye. Creo que se llama Canoi o Cano. Cano o Canoi, voy a buscarlo. O sea que es un proyecto inmenso. Sí, es grande. O sea que eso te va a beneficiar mucho al momento de vender. Exactamente. Muy bien. Una mujer inteligente. Invirtió donde era. Esta es la segunda habitación, que está un poco más chiquita. Eso sí hay que decir que, no sé, tiene como 2,80 por 2,80. Pero, pues no sé, para un niño me parece que puede funcionar bastante bien, ¿no? Sí, el apartamento es como para una pareja y un niño. Exacto. O- Sí, no, está bueno. en esta habitación cabe una cama semidoble o una sencilla. Ok. Oye, acabo de descubrir que aquí atrás de la puerta, en realidad es aquí donde tienes el tablero eléctrico. Ahí hay un tablero eléctrico, sí. Sí. Sí, porque eso tiene que El estar. de adelante debe ser el del chargeur d'air, no sé. No, sé no, en no, no. realidad. El de adelante es solamente de telecomunicaciones y esas cosas. Bueno, Ok. vamos a darle aquí una miradita al balcón. Un balcón en acrílico. Está grande. No sé, debe tener como unos 6 pies por 12 más o menos. ¿Tú qué opinas? Sí, yo estoy un poco desactualizada Bueno. de las medidas canadienses. Como unos 50 por 3 metros. No sé si viste que aquí tu antiguo inquilino te dejó varias cosas abandonadas o no sé si esto es tuyo. Pues sí, eso hacía parte de varios inquilinos que han ido dejando cosas Ok. y no las han sacado. Creo que una de esas lámparas era mía en alguna época. Ok. Bueno. Lo compró algún inquilino y lo dejó ahí. Bueno, pues aún está visible por acá eso. Mira, aquí se ve mucho mejor el tema de la construcción. Allá en la esquina, sí, se ve que ahí están ya comenzando a construir, ya limpiaron todo el terreno. Oye, no, va a estar bien bueno. ¿Tú tienes idea de para cuándo está el proyecto? Pues ellos nos han hecho varias como sesiones de información. Ajá. Toda la información está en internet, se llama Cano. No sé si hay algún letrero por ahí que indique. No, mira, eso. Es de Adobe Architect. ¿Adoc? Yo sé quiénes son. Adoc. Sí, sí, el arquitecto sí sé quién es. ¿Cuántos pies cuadrados según el certificado de localización? 920. Listo. ¿El apartamento qué más tiene? ¿Tiene un estacionamiento? ¿Tiene un locker? ¿Tiene algo así? Tiene un locker en el subsol. Ok. Estacionamiento no le compré cuando lo compré inicialmente. Ujú. Tiene pues la zona común que está en el centro de los edificios. Tiene una piscina
que la activan en verano. No, es una piscina chauffée. Sí, sí, con calefacción, sí. Climatizada, Te perdón. está el francés está chapoleando por ahí. Exacto. Y sí, la abren en verano, como desde mayo a octubre tal vez. Ok, Tiene ascensor, sí, ya lo usé, chévere. pues tiene la cocina abierta, Sí. el balcón es grande, Sí, la iluminación es muy chévere. sí. Y como le entra tanto sol en los días en que hace sol, a veces la calefacción no hay que subirla mucho porque se calienta solo el espacio. Ok, está bueno, o sea que ahorras en electricidad. Sí. ¿Tienes y... ¿Qué más podría decir? Queda muy cerca del metro Villeneuve. Sí. Y el otro es Vio, Sí, creo. sí, sí, llegamos por Bio, está muy cerca. Y está al ladito del parque Maisonneuve, del Marché. Marché Maisonneuve, Y la exactamente. piscina pública queda muy cerca. Ok, Y al lado tiene un YMCA también y la biblioteca. ok, sí, no, Y en no. el complejo que están construyendo enfrente Ujú. va a haber gimnasio, guardería, supermercados, un montón de cosas en el primer piso. Sí, Y en los pisos superiores es vivienda. ok. Entonces eso es un complejo bien. Y además tienen unos espacios públicos, pues de los renders se ven muy bonitos. Oye, voy a investigarlo, se oye bien interesante. ¿Y Ujú. cuánto estás pidiendo por este apartamento? 395. 395. Perfecto. Pues amigos, ahí tienen. No. Dime. No, qué pena interrumpir. No, dale, no. Que está en muy buen precio porque en el sector están vendiendo apartamentos mucho más costosos, pero pues Ujú, sí, me consta. Ya he visitado un par. De hecho, si eres curiosa, y para los que estén viendo esto, si son curiosos, vayan y vean 2 videos atrás donde mostré 2 proyectos nuevos, uno al lado de la estación Frontenac y el otro al lado de la estación La Asunción. Son apartamentos de $350,000, pero son de 580 pies cuadrados. Entonces, vayan y denle una mirada, lo comparan con este y ustedes me dirán qué está más chévere, comprar absolutamente nuevo o comprar un apartamento que ya tiene unos añitos, pero que tiene un área mucho más interesante. Y hablando de eso, ¿este edificio de qué año es, Silvia? este edificio es del 2015. 2015. Tiene exactamente 10 años. Ah, ok, no está tan viejito. Y esto, supongo yo, es construcción en madera, ¿cierto? Es construcción en madera, Perfecto. sí señor, cortada en ladrillo Ujú. Sí, y su sol en betón. sí. Bueno, de pronto para los que no manejen el tema o el léxico, lo que sucede es que aquí básicamente las construcciones se dividen en 2 grandes grupos, que es la construcción en betón o concreto y la construcción en madera. Habitualmente la construcción en madera va a ser utilizada sobre todo para edificios de hasta 4 pisos. Sé que se hizo una reforma en el código que permite ahora hacerlo hasta 6 pisos, pero bueno, básicamente hasta 4. Y de ahí para arriba los apartamentos se van a hacer en concreto. Eso tiene un gran impacto en el precio por pie cuadrado y obviamente en el precio total. Habitualmente, digamos, si comparamos un apartamento de esta superficie con uno en concreto, seguramente el de concreto va a ser un poco más costoso. Pero este apartamento que está hecho en madera me parece que funciona muy bien. Ya llevo aquí un buen rato, no he escuchado absolutamente nada, o sea que Silvia, me parece que está... Tiene una placa en concreto en los entrepisos, entonces el ruido o sea, no se siente mucho el ruido del cuarto piso, ni se escuchan los ruidos del nivel de abajo. Entonces esa es una gran ventaja porque aunque el entrepiso es en madera, tiene una plaquita de unos 4 o 5 centímetros en cemento. Sí, bueno, eso es un clásico, digamos, de la construcción en madera, que toca echarle esa plaquita, pues obviamente para que podamos sentar aquí la finición, ahora el que está apachurrando el francés soy yo. El acabado, gracias, para que el acabado se pueda instalar como debe ser. Silvia, te envío un abrazo enorme y estamos en contacto. Vale, muchísimas gracias, Carlos. Vale, Silvia, que estés bien. Ok, chao. Chao. Después de la visita me quedé pensando un poco en el apartamento, me estaba sonando la idea de pronto hacerle una oferta a Silvia. La llamé 5 días después y me dijo que el apartamento ya había sido vendido. Definitivamente
era una buena opción, no estaba equivocado. Alguien tuvo la misma visión e inmediatamente lo tomó. Pero bueno, no vamos a llorar sobre la leche derramada, la vida continúa y es por eso que la siguiente semana quiero que me acompañen a visitar una cabaña que toma muchísima vida solamente una vez por año. Así que amigos, les envío un abrazo enorme y ¡a viento!